Muy buenas tardes, mi nombre es Emilio Saltos, licenciado de la carrera de Ciencias de la Educación. A continuación, mi ponencia sobre las TICs y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la carrera de Educación en medio de la pandemia COVID-19. Como parte introductoria tenemos a las variables de la tecnología de la información y el rendimiento académico. Si bien es cierto, las tecnologías de la información y la comunicación han traído consigo grandes cambios en la formación académica y en la modificación curricular, puesto que se vio la necesidad de incorporar a las TICs en las áreas educativas debido al avance inminente de la sociedad y si bien es cierto, como lo menciona Martínez 2013, que la sociedad avanza más rápido que la educación debido a que se necesita un perfil del estudiante con manejo en competencias digitales. Bien, con base en esto tenemos que las tecnologías de la información influyen en el rendimiento académico de los estudiantes como interrogante principal. El objetivo es analizar la influencia del conocimiento básico sobre las TICs en relación con el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la carrera de docencia en medio de la pandemia de COVID-19. Se realiza una hipótesis afirmativa que dice que el uso de las TICs influye en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la carrera de educación en medio de la pandemia del COVID-19. A continuación, se detallarán las problemáticas, los antecedentes y los métodos que se utilizó para llegar a la afirmación o refutación de dicha hipótesis. Como problema principal tenemos el impacto del COVID, que según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2020, menciona que existió un cambio de modalidad por parte de la gran cantidad de países de América Latina que cerraron todas sus clases presenciales y se adaptaron a modalidades virtuales y modalidades a distancia, trayendo consigo nuevos desafíos para la educación, tanto en socioeconómicos como políticos, entre otros. Y la modificación curricular debió hacerse de acuerdo a las problemáticas surgidas por estos nuevos desafíos, dado que los estudiantes debían adaptarse a este sistema virtual y la modificación curricular debía estar adaptada en base a ello, permitiendo al estudiante llegar a los aprendizajes adecuados que se necesita en su perfil. Si bien es cierto que el COVID impactó de forma negativa al rendimiento académico de los estudiantes debido a los difíciles procesos de aprendizaje y a las pocas competencias digitales que éste tenía en el momento de la utilización de nuevas plataformas. A su vez, también se necesitaban competencias y capacitaciones a los docentes para hacer uso didáctico de las TICs y potenciar mejor los aprendizajes. En un estudio realizado por Ferrada, González, Ibarra, Riet y Vergara 2021, como temática los conocimientos de las TICs en los docentes, en el país de Chile, manifestó que el 53% de los docentes tomaron cursos de capacitación en base a las competencias digitales. Sin embargo, solamente el 31% mencionó que los cursos fueron de manera positiva para el desarrollo de habilidades pedagógicas y didácticas en entornos virtuales. El 16% mencionó que no tuvieron ninguna relación con las asignaturas que ellos impartían. Asimismo, Adrini, Barroso, Contreras y Corso 2020 realizaron un estudio con 194 alumnos en la ciudad de Córdoba, Argentina, sobre la experiencia que tenían ellos en el manejo de las TICs en entornos educativos. Los alumnos, la interrogante que se le planteó a los alumnos si es que tenían ellos experiencia en el manejo de entornos educativos virtuales. Los alumnos respondieron que el 60,3% no tenía experiencia y el 38,7% manifestaba tener experiencia en el manejo de estas nuevas plataformas. Lobón y Cisneros 2020 se preocupó por la parte cualitativa en los entornos en línea, diciendo
que las emociones que genera el aprendizaje en línea pueden catalogarse de emociones buenas y emociones malas. Tales emociones arrojaron resultados como las emociones buenas, entusiasmo y curiosidad, un 4,8% y 12,3%, siendo porcentajes bajos comparados a las emociones buenas cuando existían las clases presenciales. Las emociones malas destacaron por su gran la frustración, como la frustración en los estudiantes se manifestó en un 17,6%, la confusión en un 15,2% y la ansiedad en un 8,6%. El aburrimiento se determina con un 12,3%. De tal forma, se puede decir que los aprendizajes en línea, las emociones buenas disminuyeron y las emociones malas aumentaron. González 2020 nos dice en su estudio que se realizó en Chiapas, México, sobre el rendimiento académico de los estudiantes universitarios en la época de COVID, manifiesta que el 28,8% de estudiantes se vio afectado su rendimiento académico gracias a la emergencia sanitaria, basadas netamente en sistemas de salud. El 16,2% fue afectado por el manejo de nuevas plataformas. Al no tener conocimiento de cómo utilizarlas y de cómo desempeñar sus procesos de aprendizaje y sus procesos evaluativos en ellas. Bien, una vez hecho el análisis de los antecedentes, se puede decir que estos estudios estuvieron encaminados en la influencia de las TICs y el rendimiento académico de los estudiantes. También se tocaron temas cualitativos como las emociones que repercutían en los estudiantes en los aprendizajes en línea. Bien, de tal forma, veremos a continuación la metodología empleada en este estudio para determinar si las TICs influyen en el rendimiento académico en los estudiantes universitarios de la carrera de educación. El enfoque utilizado para esta metodología es cuantitativo, dado que nos permite representar de forma objetiva los datos y nos permite aplicar un diseño transicional o transversal en un tiempo determinado con un tipo de investigación correlacional. Investigación correlacional que nos permitirá determinar si nuestra hipótesis es aceptada o rechazada. La técnica de estudio empleada es una técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia. La técnica principal para la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario online de 20 preguntas de elección múltiple. El muestreo no probabilístico nos permite elegir por conveniencia a nuestra muestra sin excluir ningún dato en este estudio. Bien, como resultado número 1, para obtener los siguientes resultados utilizamos las contingencia con el fin de buscar relaciones entre las variables del conocimiento de las TICs y el rendimiento académico. Para constatar los resultados obtenidos con dichas tablas se utilizó como prueba estadística el chi cuadrado, el cual nos dirá si nuestra hipótesis está correcta o fue rechazada. Los resultados de las pruebas del chi cuadrado nos manifiestan que estadísticamente sí existe relación entre las variables y el conocimiento de las TICs con el rendimiento académico, dado que el nivel de significancia asintótica bilateral es de menor de 0,05 en cuyo escenario, es decir, que se acepta la hipótesis. El número de casos válidos fueron 60 sin excluir ningún caso como se lo mencionó anteriormente. Bien, tenemos como la asociación lineal por lineal de 45,65 y tenemos un resultado de 119 casillas con 100% y dice que nos han esperado un reencuentro menor de 5 y el reencuentro mínimo esperado es de 15. Quiere decir que nuestra hipótesis es correcta. Las TICs influyen
en el rendimiento académico. El conocimiento básico de las TICs influye en el rendimiento académico. Bien, para comprobar lo anteriormente visto en esta tabla, se realizó un cuadro de dispersión, un gráfico de dispersión, donde se muestran datos que corroboran la información presentada. Si nos damos cuenta, los puntitos cada vez se van acercando más a una línea, que quiere decir que nuestro margen de error es mínimo y la investigación va por buen camino. Conclusiones. Bien, finalmente se analizó el conocimiento básico sobre las TICs en relación con el rendimiento académico de los estudiantes, demostrando la comprobación de la siguiente hipótesis. El uso de las TICs influye en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, carrera de educación, en medio de la pandemia COVID-19. De igual manera, y en relación a los antecedentes destacados sobre el impacto de la pandemia en educación, los mismos que han investigado los ámbitos sociales, políticos y socioeconómicos a través de estudios descriptivos de tipo transversal y correlacional entre las TICs y las variables como rendimiento académico, estado de emociones positivas y negativas y manejos de plataformas virtuales, que fueron objeto de estudios para estos investigadores. Se concluye que existe una fuerte correlación entre las variables del conocimiento básico de las TICs y el rendimiento académico. Bien. Los aprendizajes. Recientemente las tecnologías de la información sufren un desarrollo vertiginoso que afecta a casi todos los campos de la sociedad actual, y el campo educativo no es la excepción. Esas tecnologías se presentan cada vez más como una necesidad en el contexto de la sociedad, donde los rápidos cambios y el aumento del conocimiento y las demandas de una educación de alto nivel de manera constante y actualizada se convierten en una exigencia permanente. Por lo tanto, las generaciones actuales requieren que sus actividades académicas se desarrollen mediante el uso de recursos tecnológicos que han incorporado a su vida cotidiana. Cada vez es más común que los docentes universitarios combinen las sesiones presenciales con actividades virtuales. Gracias a lo que pasó en el COVID-19 y los cambios de modalidades virtuales, ha tomado mayor fuerza, que será común que los docentes vayamos actualizándonos en competencias digitales y desarrollar los aprendizajes de manera virtual, las clases en línea o trabajadas por módulos. Muchas gracias. Esta ha sido toda mi ponencia.